Durante años, Roxana Valdés aseguró vivir atrapada en una relación marcada por conflictos, infidelidades y presuntos episodios de violencia. Pero una noche de abril de 2014, todo terminó de la forma más trágica imaginable. Lo que ocurrió después del crimen conmocionó a Chile y convirtió este caso en uno de los más polémicos de su historia reciente. A día de hoy sigue generando debate entre quienes la consideran una víctima llevada al límite y quienes creen que nada puede justificar sus actos. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Chile. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Roxana Valdés. La noche del domingo 6 de abril de 2014 a las 10:45, una mujer ingresó a la comisaría de Molina en Chile. Su actitud llamó de inmediato la atención de los funcionarios. Se mostraba tranquila, serena y decidida. Apenas comenzó a hablar, aseguró que estaba allí para declarar sobre un hecho que inevitablemente llegaría a los medios de comunicación y que ya no podía seguir cargando con el peso del silencio. El mayor de carabineros fue quien recibió su testimonio. Lo que escuchó a continuación dejó atónitos a los presentes. La mujer se identificó como Roxana Valdés y confesó haber matado a su conviviente Claudio Muñoz. No solo admitió haberle disparado, sino que relató detalladamente todo lo que hizo después de su muerte. Según su declaración, tras el disparo que acabó con la vida de Claudio, procedió a seccionar el cuerpo y posteriormente colocó los restos en grandes ollas metálicas donde permanecieron hirviendo durante varias horas. Explicó que su intención era eliminar evidencias y facilitar la desaparición del cadáver, aunque finalmente no logró concretar ese plan. La confesión provocó una inmediata reacción policial. Esa misma noche quedó bajo custodia mientras se coordinaban diligencias para verificar cada uno de los antecedentes entregados. El caso comenzó a movilizar a distintas unidades especializadas y en cuestión de horas la noticia ya se expandía por la comunidad y otras localidades de la región. Al día siguiente fue trasladada al juzgado. A las afueras del tribunal la esperaban periodistas y cámaras de televisión. Frente a las preguntas de la prensa, Roxana pronunció una frase que se convertiría en uno de los elementos más comentados del caso. Aseguró que había actuado por miedo. Lo que las autoridades todavía debían determinar era cómo una historia de convivencia que había comenzado pocos años antes había terminado en uno de los crímenes más impactantes que se recuerdan en la zona. Roxana Andrea Valdés Caro nació en 1975 en Peñaflor Viejo, en la provincia chilena de Talca. Creció en un entorno campesino y mantenía un estrecho vínculo con su familia, especialmente con su hermano Fabián. Aunque gran parte de los detalles de su infancia y juventud permanecen fuera del conocimiento público, se sabe que era madre de un hijo llamado Juan Ignacio. Por su parte, Claudio Andrés Muñoz Ramírez nació en 1971. La información disponible sobre su familia es limitada. Se conoce que su padre se llamaba Luis Muñoz y que tenía una hermana llamada Mariela. Se cree que su entorno familiar estaba relacionado con el poblado de Sarmiento, en la provincia de Curicó. Los caminos de ambos se cruzaron durante 2011 en una pequeña comunidad agrícola ubicada en la comuna de Chimbarongo. Allí trabajaban en la escuela agrícola e internado Don Gregorio.
Roxana desempeñaba labores como inspectora nocturna, mientras que Claudio trabajaba como auxiliar de aseo durante el mismo turno. La cercanía cotidiana favoreció el surgimiento de una relación sentimental. Claudio estaba casado con Gisela Abazúa y tenía 2 hijas, pero aún así comenzó a cortejar a Roxana. Ella llevaba tiempo separada del padre de su hijo de 13 años en ese momento, por lo que terminó correspondiendo al interés que él demostraba. La relación avanzó rápidamente. Después de algunas semanas, Claudio abandonó a su esposa para iniciar una nueva vida junto a Roxana. Sin embargo, desde esos primeros tiempos ya existían señales preocupantes respecto a su comportamiento. Diversas situaciones mostraban a un hombre impulsivo, con dificultades para controlar su temperamento cuando las cosas no ocurrían según sus deseos. Uno de esos episodios ocurrió mientras aún trabajaba en la escuela agrícola, tras un conflicto con algunos estudiantes porque no cuidaban el aseo del lugar y Claudio los amenazó con agredirlos físicamente. La situación fue denunciada ante la dirección del establecimiento y terminó provocando su despido. Tras la salida de Claudio del trabajo, la pareja decidió dejar atrás aquella etapa y trasladarse a Molina, una comuna ubicada a unos 50 kilómetros al sur. La intención era comenzar desde cero y construir una vida diferente lejos de los problemas que habían enfrentado hasta entonces. Molina parecía ofrecer las condiciones ideales para ese nuevo comienzo. La zona era reconocida por su actividad agrícola y por su importancia dentro de la industria frutícola y vitivinícola chilena. Allí proyectaron desarrollar un emprendimiento propio que les permitiera independizarse económicamente y construir una estabilidad que hasta entonces no habían conseguido. Sin embargo, la nueva vida implicó una decisión importante para Roxana. A petición de Claudio, dejó a su hijo Juan Ignacio al cuidado de familiares. Aunque la separación le resultó dolorosa, aceptó hacerlo porque estaba profundamente enamorada y convencida de que la relación representaba una oportunidad para rehacer su vida. A comienzos de 2012 ya estaban instalados en una vivienda de la Villa San Hilario. Muy cerca de allí lograron poner en marcha una verdulería que rápidamente comenzó a generar ingresos constantes. El negocio parecía funcionar bien y ambos se involucraron activamente en las labores diarias. Para transportar la mercancía disponían de un automóvil y una camioneta. Con esos vehículos realizaban los recorridos entre proveedores y puntos de venta, manteniendo una rutina de trabajo que les permitía sostener el emprendimiento. Desde el exterior todo parecía marchar de forma favorable, pero la convivencia comenzó a deteriorarse. Con el paso de los meses, el carácter de Claudio se volvió cada vez más difícil de manejar. Los vecinos empezaron a escuchar fuertes discusiones provenientes de la vivienda. Uno de los residentes del sector declaró haber oído a Roxana llorar en distintas ocasiones. La situación alcanzó un punto crítico apenas unas semanas después de haber comenzado a convivir. Durante una fuerte discusión, Claudio la maltrató física y verbalmente, situación que motivó la intervención de carabineros. Como consecuencia de aquel episodio, Roxana presentó una denuncia por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la denuncia no tuvo continuidad. Tiempo después, ambos retomaron la relación y ella decidió retirarla. El incidente quedó aparentemente atrás, aunque los problemas que lo habían provocado continuaron presentes dentro de la convivencia. Después de aquella reconciliación, la vida de la pareja siguió adelante. La verdulería continuó funcionando y generando recursos suficientes para mantener el hogar. Sin embargo, la estabilidad económica contrastaba con una convivencia cada vez más compleja. Claudio comenzó a desarrollar hábitos que alimentaban constantes conflictos dentro de la relación. Con frecuencia salía durante las noches y gastaba parte importante del dinero obtenido por el negocio en alcohol y en encuentros con otras mujeres. Aquellas conductas provocaban repetidas discusiones.
Roxana cuestionaba sus ausencias y el uso del dinero que ambos generaban trabajando juntos. Las peleas se hicieron habituales y el ambiente dentro del hogar se volvió cada vez más tenso. A pesar de todo, ella seguía apostando por la relación. Tenía la esperanza de que la llegada de un hijo pudiera fortalecer el vínculo y darle estabilidad a la familia que intentaban construir. En agosto de 2012 quedó embarazada, pero sufrió una pérdida espontánea que representó un duro golpe emocional. Con el paso del tiempo volvió a intentarlo. A mediados de 2013 logró completar un nuevo embarazo y dio a luz a una niña. La llegada de la bebé fue recibida como una oportunidad para dejar atrás los conflictos y comenzar una etapa más tranquila. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo. Roxana tomó una decisión importante para impulsar la expansión de la verdulería. Vendió la casa de su madre con el objetivo de invertir en el emprendimiento. Parte de ese dinero fue destinado a la compra de un camión que permitiría aumentar la capacidad de trabajo y mejorar las ganancias. Además, adquirió legalmente un revólver calibre 38 porque consideraba necesario contar con un arma debido a las características rurales del entorno y a la necesidad de proteger tanto los bienes familiares como el fruto de años de esfuerzo. Pero mientras el patrimonio crecía, los problemas personales continuaban agravándose. Claudio mantenía sus salidas nocturnas y, según distintos relatos, regresaba frecuentemente bajo los efectos del alcohol. Las discusiones persistían y la convivencia se volvía cada vez más difícil. Aunque nadie afirmó haber visto lesiones evidentes en Roxana, sí eran frecuentes los gritos y enfrentamientos que se escuchaban desde la vivienda durante la noche, señales de una convivencia que se deterioraba progresivamente y que terminaría desembocando en una crisis mucho más profunda. Para marzo de 2014, Roxana atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Había sufrido una nueva pérdida gestacional, esta vez de un embarazo de pocas semanas. El golpe emocional fue profundo y se sumó a las secuelas que aún arrastraba desde experiencias anteriores. Buscando ayuda para enfrentar aquella situación, comenzó a asistir a terapia psiquiátrica. El duelo por las pérdidas sufridas, junto con las dificultades de la convivencia y las exigencias de la maternidad reciente, habían afectado seriamente su estabilidad emocional. Mientras ella intentaba sobrellevar ese proceso, los problemas dentro de la relación continuaban. Claudio seguía manteniendo hábitos que generaban constantes conflictos y, según diversos testimonios posteriores, el ambiente en la casa era cada vez más hostil. Fue en ese contexto que llegó el sábado 5 de abril, una fecha que marcaría el desenlace definitivo de la historia. Ese día Roxana descubrió que habían desaparecido 5 millones de pesos chilenos que guardaba en una caja bajo la cuna de su hija de 8 meses, aproximadamente $6.000. El dinero provenía de la venta de la casa de su madre y representaba una parte importante del patrimonio familiar. Claudio había tomado aquella suma sin autorización. Durante horas permaneció afectada por lo ocurrido. La situación ya era grave por sí sola, pero todo empeoró cuando Claudio regresó al hogar avanzada la noche. Se encontraba en estado de ebriedad y la discusión comenzó casi de inmediato. En medio del enfrentamiento verbal, él le manifestó que había gastado el dinero en alcohol y en otras mujeres. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata en Roxana. La conversación se transformó rápidamente en una pelea cargada de recriminaciones acumuladas durante años de convivencia conflictiva. En ese instante recordó numerosos episodios dolorosos de la relación. La discusión escaló hasta un punto extremo y terminó convirtiéndose en el detonante de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de ambas familias. En medio de aquel enfrentamiento, Roxana fue hasta la habitación donde guardaba el revólver calibre 38 que había adquirido legalmente tiempo atrás. Luego regresó al lugar donde Claudio se encontraba sentado en el sofá. Pocos segundos después accionó el arma.
El disparo impactó a Claudio en el pecho. La lesión resultó fatal y el hombre murió prácticamente de manera instantánea dentro de la vivienda que compartían. Tras el disparo, el cuerpo de Claudio quedó inmóvil en el interior de la casa. Roxana permaneció allí en estado de conmoción, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Según su propio relato, terminó acostándose junto al cadáver. Cuando recuperó la calma, comenzó a dimensionar las consecuencias de sus actos. Uno de los pensamientos que más la atormentaba era el futuro de su hija pequeña. Temía que una condena la separara definitivamente de la niña y que ésta quedara sin su cuidado. Fue entonces cuando comenzó a considerar una alternativa que terminaría convirtiendo el caso en uno de los más impactantes de la historia criminal reciente de Chile. Convencida de que debía ocultar lo ocurrido, inició una serie de acciones destinadas a eliminar cualquier evidencia del crimen. Utilizando varios cuchillos aserrados, procedió a separar distintas partes del cuerpo. Posteriormente utilizó 2 grandes ollas metálicas de aproximadamente 50 litros de capacidad, donde colocó los restos y los mantuvo hirviendo durante horas. La finalidad era reducir la presencia de sangre y facilitar el ocultamiento del cadáver. También creía que de esa forma podría eliminar rastros que eventualmente permitieran reconstruir lo sucedido. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Cuando amanecía el domingo 6 de abril, los restos ya se habían enfriado. Entonces los distribuyó en 3 bolsas de basura diferentes. En una colocó la cabeza, en otra las piernas y en la restante el tronco junto con los brazos. Después cargó las bolsas en su automóvil. Antes de salir realizó una limpieza exhaustiva de los espacios donde habían quedado manchas de sangre, utilizando abundante cloro para intentar borrar cualquier indicio. Condujo primero hacia Santa Lucía y posteriormente continuó hasta Talca. Durante el recorrido buscó algún lugar donde abandonar los restos y completar el ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, una vez lejos de Molina, no logró reunir el valor necesario para hacerlo. Finalmente decidió regresar sin haber abandonado las bolsas. Los restos continuaban dentro del vehículo cuando volvió a su domicilio. Ya de regreso limpió nuevamente el automóvil con productos químicos para intentar eliminar cualquier posible rastro. Aún así, el peso psicológico de lo ocurrido comenzaba a hacerse cada vez más difícil de soportar. Lo que había iniciado como un intento de ocultar el crimen empezaba lentamente a transformarse en una carga imposible de mantener en secreto. Tras limpiar nuevamente el vehículo, decidió dirigirse al poblado de Sarmiento para visitar a la familia de Claudio. Allí preguntó si sabían algo de él y les comentó que había tomado una importante suma de dinero antes de marcharse sin dar explicaciones. Aquella visita resultó extraña para algunos de sus familiares. Roxana reconoció que en el fondo sentía una necesidad creciente de contar la verdad. La culpa comenzaba a imponerse sobre cualquier intención de ocultar lo ocurrido. Desde Sarmiento continuó viaje hasta Peñaflor Viejo, donde vivían sus padres. Durante la visita mantuvo una actitud inusual. Su madre percibió que algo no estaba bien al verla rechazar la comida y mostrarse visiblemente afectada. En determinado momento su hermano Fabián le preguntó por Claudio. Ella respondió que se encontraba cortando leña y que por eso había viajado sola. Aunque la explicación parecía sencilla, el nerviosismo de Roxana comenzaba a hacerse evidente. Al caer la noche emprendió el regreso a Molina. Durante el trayecto, el peso de todo lo sucedido terminó por derrumbar cualquier intento de sostener la mentira. El remordimiento se volvió insoportable. Fue entonces cuando llamó a su hermano y le pidió que fuera a verla a la vivienda. Una vez que estuvieron solos, le reveló lo que había ocurrido durante las últimas horas. Fabián escuchó la confesión completa y comprendió de inmediato la gravedad de la situación.
Lejos de ayudarla a mantener el secreto, la convenció de que debía entregarse a las autoridades y asumir las consecuencias de sus actos. La conversación resultó decisiva. Pocas horas después, Roxana tomó la decisión que pondría en marcha toda la investigación. Se presentó voluntariamente ante carabineros y relató cada uno de los hechos ocurridos, desde la discusión hasta el intento de ocultar el cuerpo. La confesión permitió a las autoridades actuar de inmediato y comenzar las diligencias destinadas a corroborar cada uno de los antecedentes entregados por la propia autora del crimen. Tras la confesión, el Ministerio Público inició rápidamente las primeras actuaciones judiciales. La prioridad era verificar la información entregada por Roxana y determinar exactamente cómo había ocurrido la muerte de Claudio. Mientras la imputada permanecía bajo custodia, personal especializado acudió a la vivienda de la pareja. Los peritos inspeccionaron cada espacio de la casa y comenzaron el levantamiento de evidencias relacionadas con el crimen. Las diligencias también se extendieron al automóvil utilizado por Roxana durante los desplazamientos posteriores a los hechos. Tanto en la vivienda como en el vehículo fueron hallados los restos de la víctima y diversos elementos que posteriormente serían incorporados a la investigación. Todo el material recolectado fue remitido al servicio médico legal para la realización de los exámenes correspondientes. Uno de los aspectos más importantes era determinar si Claudio había fallecido antes o después de que el cuerpo fuera seccionado. La fiscal solicitó ampliar la detención mientras se obtenían los resultados periciales. La intención inicial del Ministerio Público era formalizar una acusación por parricidio y evaluar además la posibilidad de incorporar agravantes dependiendo de las conclusiones forenses. La autopsia permitió establecer que el disparo había provocado graves lesiones en órganos vitales, incluyendo el corazón, los pulmones y el estómago. Los especialistas concluyeron que la muerte fue prácticamente instantánea. Ese hallazgo resultó determinante porque confirmó que toda la manipulación posterior del cuerpo ocurrió cuando Claudio ya había fallecido. En consecuencia, quedó descartada la posibilidad de incorporar el agravante de ensañamiento que inicialmente evaluaba la Fiscalía. La investigación también permitió reconstruir parte de los movimientos realizados por Roxana durante las horas posteriores al crimen. En el automóvil fueron encontrados comprobantes de peajes que respaldaban los desplazamientos efectuados hacia Talca y otras localidades. Asimismo, se confirmó que el revólver utilizado para efectuar el disparo estaba debidamente inscrito y registrado legalmente en una vivienda de Peñaflor Viejo vinculada a la familia de Roxana. Mientras avanzaban las diligencias, la defensa comenzó a desarrollar una estrategia centrada en el historial de violencia intrafamiliar que habría existido dentro de la relación. Los abogados presentaron antecedentes relacionados con denuncias previas, conflictos domésticos y el deterioro estado emocional que atravesaba la acusada en el momento de los hechos. El caso comenzaba a dividir opiniones. Por un lado, la Fiscalía sostenía que se trataba de un parricidio consumado. Por otro, la defensa intentaba demostrar que el contexto de violencia y la situación psicológica de Roxana eran factores fundamentales para comprender lo ocurrido aquella noche de abril. Después de permanecer aproximadamente un año en prisión preventiva, Roxana llegó al juicio oral enfrentando una enorme atención mediática. Para entonces, diversos medios de comunicación ya la habían bautizado con un apodo que se hizo ampliamente conocido en Chile, la cocinera de Molina, una referencia directa a la forma en que manipuló los restos de Claudio tras su muerte. El juicio comenzó el 17 de abril de 2015 y durante las audiencias la Fiscalía buscó demostrar que Roxana era responsable del delito de parricidio y que debía recibir una condena acorde con la gravedad de los hechos. Roxana optó por no prestar declaración durante el proceso. En consecuencia, gran parte de la discusión judicial se concentró en los informes periciales, las pruebas materiales reunidas durante la investigación y los testimonios presentados por ambas partes.
Entre los peritos convocados por el Ministerio Público figuró un médico forense que confirmó las conclusiones de la autopsia y ratificó que Claudio había fallecido como consecuencia del disparo recibido. También declaró un antropólogo del Servicio Médico Legal, quien explicó detalladamente el proceso de segmentación realizado sobre el cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía enfrentó una dificultad importante. Aunque logró acreditar la autoría de los hechos, no consiguió demostrar de manera contundente que existiera una planificación previa para matar a Claudio. Esa circunstancia debilitó parte de su argumentación respecto a la intencionalidad del crimen. Mientras tanto, la defensa insistió en que el caso no podía analizarse aislado del contexto de convivencia que existió durante los años anteriores. Los abogados sostuvieron que Roxana había vivido sometida a constantes episodios de violencia intrafamiliar y que esa realidad era indispensable para entender lo sucedido. Además de las denuncias previas ante Carabineros, los defensores incorporaron antecedentes relacionados con su estado emocional. Durante las audiencias se expusieron informes psicológicos que señalaban que la acusada presentaba una capacidad de comprensión disminuida al momento de los hechos. Los especialistas explicaron que su situación emocional se encontraba profundamente afectada por diversos factores acumulados durante años. Entre ellos figuraban las pérdidas gestacionales sufridas, el reciente proceso de maternidad, los tratamientos psiquiátricos que estaba recibiendo, los conflictos permanentes dentro de la relación y el detonante del robo del dinero como parte del patrimonio familiar. Otro elemento presentado por la defensa fue el informe toxicológico de la víctima. Los antecedentes indicaban que Claudio mantenía un alto nivel de alcohol en la sangre al momento de fallecer, información que fue utilizada para respaldar la versión sobre los frecuentes episodios de embriaguez que habrían caracterizado su comportamiento. Durante varias jornadas, ambas partes expusieron versiones profundamente diferentes sobre la dinámica de la pareja. Mientras la Fiscalía se enfocaba en la gravedad objetiva del crimen, la defensa intentaba demostrar que existían circunstancias excepcionales que debían ser consideradas al momento de dictar sentencia. El 30 de abril de 2015 llegó el momento más esperado del proceso. Ese día se realizó la audiencia en la que el tribunal daría a conocer su decisión definitiva. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión por el delito de parricidio. La expectativa general era que Roxana recibiera una condena considerablemente elevada debido a la naturaleza del caso y al impacto que había generado en la opinión pública. Sin embargo, la resolución sorprendió a gran parte del país. Los magistrados condenaron a Roxana Valdescaro a 6 años de presidio en su grado mínimo. La sentencia provocó una inmediata reacción entre los familiares de Claudio. Su padre Luis Muñoz manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión judicial y expresó el profundo dolor que continuaba afectando a la familia. La hermana de la víctima, Mariela, también cuestionó duramente el fallo. Durante sus declaraciones recordó el impacto que significó para ellos enfrentarse a las condiciones en que fueron recuperados los restos de Claudio y el sufrimiento que experimentaron durante todo el proceso. Otros familiares respaldaron esa postura. Algunos negaron las acusaciones sobre supuestos comportamientos violentos de Claudio y sostuvieron que era un hombre trabajador y económicamente estable. También afirmaron que Roxana acostumbraba a portar el arma de fuego y que en ocasiones realizaba comentarios relacionados con la posibilidad de usarla contra él. Incluso Gisela, la exesposa de Claudio, rechazó públicamente la sentencia. Según sus declaraciones, no compartía la imagen de hombre violento que había sido presentada durante el juicio y consideraba que los celos eran una fuente importante de los conflictos que existieron dentro de la relación. Mientras el debate público continuaba, Roxana comenzó a cumplir la condena impuesta. Durante su permanencia en prisión, fue trasladada posteriormente al Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Talca, tras cumplir parte de la pena y mantener una conducta favorable dentro del sistema penitenciario.
Además, pudo incorporarse a programas destinados a madres privadas de libertad, lo que le permitió comenzar a recuperar el contacto con su hija pequeña mientras avanzaba el cumplimiento de la condena. En julio de 2018, después de superar diversas evaluaciones administrativas y judiciales, obtuvo nuevos beneficios penitenciarios. Su caso fue revisado por distintas instancias competentes, incluyendo organismos penitenciarios y tribunales de justicia. Finalmente se le concedió la libertad condicional. La decisión volvió a generar controversia y reabrió el debate público sobre uno de los casos criminales más impactantes registrados en la región del Maule. Para algunos, la medida era coherente con los antecedentes considerados durante el juicio. Para otros, representaba una respuesta insuficiente frente a la gravedad de los hechos ocurridos aquella noche de abril de 2014. Este caso deja una discusión incómoda y difícil de ignorar. Por un lado, existe un crimen brutal que terminó con la vida de una persona y una posterior manipulación del cuerpo que conmocionó a todo un país. Por otro, también aparecen antecedentes de una relación marcada por denuncias, conflictos, presunto maltrato y una convivencia que, según la defensa, llevaba años deteriorándose. La tragedia no surgió de un instante aislado, sino de una cadena de decisiones, silencios y situaciones que fueron escalando hasta desembocar en un desenlace irreversible. También obliga a reflexionar sobre cómo las denuncias de violencia intrafamiliar que no llegan a consecuencias concretas pueden terminar perdiéndose entre reconciliaciones mientras los problemas continúan creciendo en privado. Pero al mismo tiempo la gravedad de lo ocurrido plantea interrogantes sobre los límites entre una reacción desesperada, la responsabilidad individual y la justicia. Al final, una niña quedó sin sus padres, 2 familias quedaron destruidas y una historia de violencia terminó convirtiéndose en una tragedia que nadie pudo detener a tiempo. ¿Crees que los antecedentes de violencia debían influir de forma tan importante en la condena que recibió Roxana? ¿La sentencia de 6 años fue justa considerando todo lo que ocurrió después de la muerte de Claudio? Te leo en los comentarios. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. La memoria nos une, nos interpela y nos obliga a no mirar hacia otro lado. Recordar también es un acto de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.